Yo le tenía pánico a la muerte, pero el día que un cirujano me dijo que el tumor que tenía en la cabeza podía matarme, no tuve una gota de miedo. ¿Cómo puede ser que pasé del pánico a la aceptación? ¿Cómo pasé de tenerle pánico a la muerte a verla como un viaje de paz? A los 13 años estaba profundamente deprimido. Las ideas sobre el cielo y el infierno me atormentaban cada día. Cada tarde, luego de salir de la escuela, pasaba horas acostado en un sillón blanco de madera que había en la casa de mi abuela donde vivíamos, mirando el cielo y teniendo pensamientos de muerte, de desesperación, preguntas como ¿qué es la eternidad? ¿Qué pánico que me daba la eternidad en ese momento? Para ser honesto con vos, la eternidad me paralizaba. Y la muerte, que para mí era el puente entre la vida y la eternidad, más miedo me daba. Y pasaba horas, horas y horas y no le encontraba solución a esa idea que venía a mi cabeza de que sufrir es para siempre. ¿Qué estaba pasando en mí? Lo puedo ver recién hoy. Yo estaba proyectando mi existencia vacía, mi existencia sin amor, mi existencia sin ilusión, sin pasión a la eternidad. Y cuando uno proyecta su estado miserable del presente a la eternidad, da pánico, porque siempre estamos creyendo que en la eternidad vamos a vivir como estamos viviendo hoy. Si hoy la estás pasando bien, la eternidad no te va a generar ningún problema. Pero si hoy estás sufriendo, si hoy no estás amando, si hoy no estás siendo inocente, la eternidad puede ser tu peor calvario, tu peor miedo. Pero una tarde de primavera llegó mi Espíritu Santo, o mi ángel de la guarda de aquel momento, que me invitó a reconciliarme con la muerte. ¿Quién era ese ángel de la guarda? Mi tío Pío. Mi tío Pío, hoy puedo decir que me salvó la vida en aquel momento. Me sacó de la depresión, me sacó de ese dolor horrible que padecía. ¿Cómo me sacó de ese dolor? Con una frase. Me miró y me dijo: sobrino, la materia ni se crea ni se destruye. La materia se transforma. ¡Wow! ¿Significa que este sufrimiento que tengo hoy en día no es para siempre? De ninguna manera. Somos un alma, me dijo él, que va cambiando de ropas, que va cambiando de planetas, que va cambiando de frecuencias vibratorias y que vamos haciendo diferentes experiencias. Aquel día fue el puntapié para amigarme con la muerte. Años más tarde me enteré que la frase que pronunció Pío era la famosa frase de Antoine Lavoisier, el padre de la química moderna. Y esa frase es la base del principio de conservación que desarrolló Lavoisier. La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. En una reacción química, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. En una reacción química, los átomos no desaparecen, simplemente se ordenan de otra manera. Esta declaración a Lavoisier le valió lo que sería un premio Nobel y la decapitación. Como siempre, en la historia de la humanidad, aquellos que dan un paso adelante por fuera del paradigma establecido son condenados por romper el statu quo de la época y a la vez son reconocidos por generaciones futuras por haber hecho un quiebre en el paradigma. Incluso hay una historia de Lavoisier cuando va a la guillotina y le pide a sus discípulos que cuenten cuántas veces parpadeaba después de ser decapitado. Él sabía que la conciencia iba a seguir después de la muerte física. Y sus discípulos cuentan que logró parpadear durante 1 minuto y medio después de que su cabeza estaba tirada en el barro, en el lodo de aquel lugar. Para mí, entender
que no somos el cuerpo, sino que somos una conciencia que se expresa a través del cuerpo, es la clave para perder el miedo a la muerte. Cuando empezás a ver que esta vida es una experiencia sagrada, una experiencia valiosa, que vale ser vivida, en donde podemos amar, en donde podemos aceptar al otro, en donde podemos reconocer que somos inocentes, que todos juntos hacemos una gran familia. Creo que vale la pena vivir. Y también me doy cuenta que a medida que más vivo, menos miedo le tengo a la muerte. Es muy curioso el hecho de que cuanto más amor siento, menos me preocupa la muerte. Desde el día en que Pío me presentó a negociar, mi conciencia se transforma y el miedo a la eternidad se disipa. El miedo a la muerte se disipa cada vez más. No le tenía miedo a la muerte, le tenía miedo a ser yo para siempre. Y años más tarde también leí al Buda que decía, lo único permanente es el cambio. La muerte es el fin de mi historia como Pablo. Pero ¿es Pablo la felicidad máxima? ¿Es esta diminuta y alocada idea de existencia, de separación, la paz que anhelo? ¿Es al mundo y a Pablo a quien busco o es a la unidad y a la suavidad del amor? Son preguntas que me voy respondiendo cada día. Y mientras tanto practico cómo enfrentarme a la experiencia de dejar de ser Pablo. Una práctica que amo es una práctica milenaria del Tíbet. Los maestros tibetanos le enseñan a los niños a irse cada noche a la pequeña muerte, irse a morir en vez de irse a dormir. Cada noche me acuesto en la cama con la conciencia de que voy a dejar el cuerpo, de que voy a dejar mis posesiones, de que voy a dejar mis relaciones, de que voy a dejar mis historias personales y de que me voy a fundir en la conciencia del amor. Cada noche agradezco por todo lo que viví, por todo lo que aprendí, por todo lo que crecí y me duermo en paz, fundido en la conciencia. Y cuando me despierto, también uso a la muerte. Uso a la muerte como me enseñó Don Juan, el maestro de Castaneda, que la muerte es una señal de aviso constante de que estamos vivos y de que tenemos que aprovechar cada instante para expresar amor. Don Juan le decía a Castaneda, la muerte es nuestra eterna compañera, siempre está a un toque de llevarnos. Vivir con esa conciencia es hermoso, porque no te deja caer en lamentos, no te deja caer en quejas, no te deja caer en la victimización, te lleva a vivir en la responsabilidad, te lleva a vivir al máximo, te lleva a vivir en el amor. Te invito a que vivas cada instante de tu vida con tu conciencia a favor de ese instante y vas a descubrir que cuando presencias tu presencia no hay lugar para el miedo a la muerte, solo hay lugar para el amor. Gracias. Y si este audio te tocó, si este audio beneficia tu vida, si este audio hace que tus pensamientos se sientan más livianos, compartí e impacta a otras personas con el simple acto de compartir un mensaje. Gracias. Esto fue Biodescodificación en primera persona. Seguí este podcast para tenerlo en tu biblioteca y descargar este episodio para escucharlo cuando quieras.